287 a.C. en Siracusa, Cilicia, que actualmente es Italia, y murió en el año 212 a.C. en Siracusa. Fue un matemático griego, hijo de un astrónomo, quien probablemente lo introdujo en las matemáticas. Había una vez uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos. Esta historia es como un hilo de Ariadna imaginario cuyo recorrido por el laberinto resume más de 2000 años de cultura occidental y conecta la antigüedad con el siglo XXI. Comienza a la orilla del mar, pasa por muchas ciudades, atraviesa guerras y culmina con un gran descubrimiento matemático ante el asombro del mundo entero. Como toda buena historia, la nuestra posee tintes históricos, casi detectivescos. Tiene misterios y acertijos inverosímiles y aunque esté llena de mitos, siempre va tras la búsqueda de la verdad. Esta es la historia de Arquímedes. Muchos son los mitos que rodean a Arquímedes, como que alguna vez gritó ¡Eureka! También se dice que con sus inventos incendió la flota romana en defensa de su ciudad natal, o que murió por la espada de un soldado romano. La existencia de tantas leyendas puede ser producto de su fama. Lo cierto es que la mayoría de sus obras están llenas de personalidad, arte, belleza, ciencia y orden, y reflejan, por un lado, su herencia familiar a través de un abuelo artista y un padre astrónomo, y por otro, su relación estrecha con la escuela platónica alejandrina. Los hechos que conocemos son pocos, pues la mayoría de los historiadores que escribieron sobre él vivieron cientos de años después de su muerte, ocurrida muy probablemente en 212 a.C., durante la caída de Siracusa al final de la Segunda Guerra Púnica. En el 75 a.C., Cicerón, movido por la admiración, encontró la tumba perdida de Arquímedes a partir de la talla sobre la lápida que muestra uno de sus resultados más importantes. Un esquema que representa la relación del volumen de la esfera con 2/3 del volumen del cilindro que la encierra. La obra de Arquímedes sobrevive el paso de los siglos a pesar de los peligros, en parte por la complejidad de los textos que despertaban poco interés y en parte por los cambios en el formato de los mismos, que van del rollo de papiro al códice y luego al libro. Todo el conocimiento que tenemos de su trabajo matemático proviene de 3 manuscritos, que casi con seguridad surgieron de la Biblioteca de Alejandría. Durante el Renacimiento bizantino se copian muchos textos clásicos. Es probable que los 3 manuscritos hayan llegado hasta los monjes del Metoquión de Santa Sofía, catedral de Constantinopla, a través de Eutosio, quien en 480 después de Cristo prepara su edición y encuadernación, incluyendo sus propios comentarios. Siguiendo la pista de la obra de Arquímedes, el códice B se pierde en 1311, mientras que el A desaparece en 1531. A pesar de lo anterior, ambos códices fueron copiados y estuvieron en poder de diversas personalidades hasta que se imprime la primera edición de los tratados de Arquímedes, para fascinación de tantos hombres desde el Renacimiento y hasta nuestros días. El códice C es la fuente más antigua de los escritos de Arquímedes que se conserva en la actualidad y posee una historia tan espectacular como compleja. En el siglo XIII, en Constantinopla, el sacerdote Johannes Mironas desarma el pergamino y borra el texto matemático para sobreescribir en él un libro de oraciones, convirtiéndolo en un palimpsesto. 300 años después, en 1907, Johan Ludvig Heiberg, filólogo e historiador danés, descubre el texto escondido de Arquímedes y lo traduce hasta donde las lupas y su vista le permiten. El palimpsesto vuelve a desaparecer hasta que, a inicios de 1999,
aparece en una subasta y pasa a manos de su actual dueño, el anónimo Señor B, quien encarga al Museo de Arte Walters coordinar e instrumentar la restauración de la obra y la reconstrucción completa de los textos de Arquímedes con los métodos más modernos conocidos. A cargo de un reconocido equipo de expertos, el trabajo desarrollado durante casi una década por el proyecto del palimpsesto de Arquímedes ha sido completamente financiado por el señor B. En sus textos, Arquímedes aplica modelos matemáticos al mundo físico. Mediante el pensamiento abstracto, logra encontrar lo que debía suceder y luego lo probaba. Ideó máquinas de todo tipo. Algunas implicaban el uso de raíces cúbicas, otras el concepto de centro de gravedad y de equilibrio. Había muy pocos contemporáneos de Arquímedes para intercambiar opiniones, lo cual quizá explica por qué muchas de sus obras inician con una carta, casi siempre en tono mordaz. Sus verdaderos lectores llegaron con la posteridad, cuando hubo la capacidad de entender sus matemáticas, como es el caso de Omar Khayyam, Leonardo da Vinci, Galileo, Newton, entre otros. Debemos al genio de Arquímedes el hallazgo de innumerables cálculos de áreas y volúmenes, algunos complejísimos como la superficie esférica o una vuelta de espiral. En sus pruebas indirectas, sello del razonamiento matemático griego, acumula unos cuantos resultados sencillos para luego conectarlos con una interpretación original y probar una tesis compleja. No es un autor muy explícito, porque siempre deja al lector mucho trabajo por hacer. Hasta el siglo XVII, los matemáticos encuentran la forma de aplicar la técnica general de Arquímedes y al medir todo tipo de curvas, surge el cálculo. Para terminar diremos que según las herramientas que creó para estudiar el cálculo y las combinatorias, podemos decir que es uno de los científicos más importantes que haya existido. Algunos afirman que su legado progresa permanentemente y crece hasta alturas insospechadas. Sea como fuere, él demostró la metáfora exacta que muchos siglos después escribiría Galileo en Il Saggiatore, pues fue el primero en descifrar el libro de la naturaleza para descubrir que estaba escrito en el lenguaje de las matemáticas. El principio de Arquímedes es un fundamento físico que afirma que un cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido que desaloja. O sea que cuando sumergimos un pedazo de madera en un envase, en este caso con agua, la madera recibe una fuerza desde abajo que es igual al peso del líquido que desplaza al entrar en el agua. Esta fuerza tiene por nombre empuje hidrostático y se mide en newtons. Este empuje no siempre es igual en todos los casos. El empuje depende de la densidad del líquido. Por ejemplo, si se trata de agua o aceite, el volumen del cuerpo en su relación a su cuerpo, su forma y tamaño, y de la gravedad existente en el lugar. O sea, si estamos a nivel del mar o altura, una pelota de tenis flota en el agua porque la fuerza que genera el peso del líquido que desaloja es superior a su propio peso. Si esta pelota fuera de hierro, la fuerza generada por el líquido desplazado es inferior al peso de la pelota, entonces se hunde. Su aporte en la vida cotidiana. Los submarinos están diseñados para sumergirse a grandes profundidades. Deben ser capaces de hundirse y emerger. Pero ¿cómo puede flotar y sumergirse esta gigantesca máquina? En ese momento se usa el principio de Arquímedes, que nos hace entender que los submarinos cuentan con un sistema de tanques capaces de almacenar aire y agua. Esto con el fin de variar su densidad relativa. Cuando los tanques se llenan de agua, su densidad relativa aumenta lo suficiente para vencer la fuerza que ejerce el agua. Por lo tanto, hace la acción de hundirse. Ahora, en el momento de emerger, se llenan los tanques con aire, para que la densidad relativa sea menor, la suficiente para que la fuerza que ejerce empuje hacia arriba al submarino. Los barcos. Al usar el principio de Arquímedes, ya se sabe que todo objeto sumergido en líquido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba. Esto quiere decir que el barco podrá ser empujado hacia arriba, hacer la acción de flote, siempre y cuando su diseño le permita desplazar mayor cantidad de agua. También en el flotador del tanque de agua del baño y en globos aerostáticos.